Bueno, yo soy Fernando y me está entrevistando mi hermana en el mismo lugar donde la entrevisté a ella. Yo soy el responsable de esto, así que voy a hablar poco para que no digan que robo cámara, aprovechando la situación. Digamos, dentro de la repartija, lo que yo me autoasigné para decir de la granja es la parte más productiva, aunque voy a hablar de otras cosas también. Y yo me acuerdo de la granja mucho la parte de ordeñar vacas. Yo me levantaba a las 6 de la mañana, costumbre que gracias a Dios he perdido, y me iba con don Pedro Iriarte, que era el casero, a ordeñar vacas, y él hacía como que yo era un gran ayudante fundamental para la ordeña de las vacas. O sea, él me esperaba, contaba conmigo, con el niño Fernita, como decía, para sostener los terneros con un lazo, que normalmente los terneros me arrastraban. Él lo ataba a un palo y yo lo tenía, hacía como que lo tenía, y él ordeñaba las vacas. Y para mí eso era una actividad, una responsabilidad impresionante, llegar con los tarros de leche de vaca recién ordeñada, que después todo el mundo desayunaba con la leche que yo había ayudado a ordeñar. Yo no hacía nada, pero todas las mañanas tenía la responsabilidad autoasignada y con don Pedro de ordeñar la vaca. Después me acuerdo de las carneadas. O sea, para mí, siendo un niño, ver matar una vaca, toda la cosa sangrienta que a todo el mundo impresiona, pasó a ser una cosa absolutamente natural. Don Pedro Iriarte, venía otro señor a carnear, que no sé si era porque traía vacas de él para carnear, o venía de ayudante, o las dos cosas, que era don Pedro Nieto, que ese era mi ídolo. Don Pedro Nieto era como el que tenía el mejor caballo, la mejor montura, el mejor sulky, a veces venía en sulky. Entonces, para mí, sulky, caballo, montura, conejos, dar de comer a los conejos, las gallinas. Yo daba de comer a las gallinas, recogía los huevos. Era toda una actividad natural, no tanto la parte agrícola de la quinta, que no me gustaba mucho. Después estudié agronomía, supongo, heredé todos los libros de Bali, los apuntes de Bali, algunos me sirvieron hasta cuarto, quinto año de la universidad. Pero la verdad que más me gustaba la parte animal de la granja, y yo a los 27, 28 años tuve que ordeñar una cabra, y yo sabía ordeñar, pero yo pensé que todo el mundo sabía ordeñar. Yo ordeñé y todo el mundo se quedó fascinado que yo ordeñara. Y era una cosa que yo había aprendido. Andar a caballo, también no sé cómo aprendí, pero era una cosa que cualquiera sabía andar a caballo. Nosotros teníamos un caballo que nos había regalado la abuela y el Pipi, que era un caballo más malo y más tonto, que se llamaba Giffer, para grandes celos de mi hermana, que le querían poner Giferma, pero ya quedaba feo, era en femenino, y el caballo era macho, y entonces era de los varones, que era lo que sabíamos andar a caballo. Era el Giffer, nos tiraba la mierda frecuentemente. El Giffer no servía para nada. Mi premio a aguantarme al Giffer era dar una vueltita en el caballo de don Pedro Nieto o de don Pedro Iriarte. El zaino de don Pedro Iriarte era que me lo dejaban dar una vueltita cuando estaba ensillado. Era el mimado del casero, en ese sentido, que lo acompañaba, que lo aguantaba. No hablaba nada, el viejo no hablaba nada de nada, no me enseñaba nada verbalmente, yo trabajaba con él. Como trabajaba con el Pipi de mozo de mano, ¿no? O sea, el Pipi arreglaba los motores de la cortadora de pasto, del ariete, del motor de la luz, y yo era el chico de los mandados que me mandaba a buscar la pinza, que está entrando al taller, hace 2 pasos, levanta la mano derecha y subí 2 cuartas, la cuarta es esto, una cuarta, son 4 dedos, y ahí está la pinza. Esa pinza tráemela. Por supuesto, siempre traía la pinza equivocada o traía un destornillador en vez de la pinza. Y también aprendí naturalmente a saber
qué son las herramientas. Había todo tipo de herramientas y yo sabía todo, los nombres de todas. Hasta el día de hoy sé más que la gente común de herramientas, ¿no? De las medidas de las llaves, que son pulgadas, que son milímetros. El pibe me mandaba a buscar y me tenía cagando y yo por no caminar y volver, aprendía. Pero también, como una cosa natural, pero en la granja siempre había una cosa de tener que trabajar. Yo sí me acuerdo, no tan idílicamente, de que había responsabilidades de trabajo, ¿no? Que me parecen fantásticas, que las reivindico, pero que en su momento la cosa infantil me jodían un poco, pero hoy en día me encanta haber trabajado junto al Pipi y haber aprendido trabajo, ¿no? Bueno, eso sacar yuyos me embolaba, había que sacar yuyos de la quinta, había que sacar yuyos, esa parte me embolaba, la parte de regar la quinta medio también me embolaba, yo me enganchaba con los conejos, las gallinas. Una cosa que siempre me acuerdo, que para mí es una imagen así grabadísima, son el tema de las iguanas. Como yo iba a recoger huevos y andaba por los arroyos, qué sé yo, siempre pude ver iguanas, eran unos bichos grandes, una iguana grande. Y no me olvido la vez, fue varias veces, pero una vez en particular que el Pipi cocinó una iguana, nos la dio a comer a todos diciendo que era pollo y se apareció en el comedor después de comer con el cuero de la iguana diciendo esto fue lo que comieron, ¿no? Y bueno, ahora, digamos, no me dio asco ni nada, me acuerdo como algo divertido, de una ocurrencia, y vives al Pipi, y también heredé ese humor que son de todos los Vallejos, un humor cáustico, un humor maligno, ¿no? Un humor de joder al otro y que no se pueda enojar porque es con buena onda, pero son bromas así pesaditas y hirientes y joderle al otro, ¿no? De eso me acuerdo siempre. Me acuerdo del mal carácter del Pipi, inclusive conmigo, que yo era más rebeldón, que me escapaba, que me perseguía con látigo. El Pipi, las peleas también del Pipi con otra gente que iba a la granja, tenía sus reglas. O sea, nadie podía ir a la granja solamente a pasear ni a descansar. Estaba asociado a una responsabilidad social, solidaria, de una contribución que tenía que hacer. Había una gama amplia de cosas para hacer en las cuales podía engancharse, pero algo tenía que hacer. O sea, no ibas a la granja a estar al pedo, nada más. Cosa que también me parece una buena enseñanza y que también la aplico con mi hijo, con los amigos de mi hijo, todo el mundo a hacer las tostadas, todo el mundo a lavar los platos, todo el mundo a poner la mesa. No podía funcionar de otra manera la granja y recibir gente para ser atendidos por los dueños de casa, tenía todo que laburar. Lo otro que me gustaría es que mi hermana me traiga el ponchito, que era el ponchito de Bali, que yo heredé y con el cual yo todas las mañanas me lo ponía para ir a ordeñar las vacas, y ahora lo custodia mi hermana Alejandra. Pero es un poncho que no sé qué cantidad de años tiene y lo debe tener por ahí. Era de mamá, era primero de mamá, y después tuyo, y después ya pasó a ser mío. No sé si lo tengo, creo que se lo di a mamá para que se lo tengan los chicos o algo así. Bueno, el otro que para mí la granja es un lugar de encuentro con gente extraña, que se hacía familiar. O sea, la facilidad que hoy en día creo que tengo y disfruto de adaptarme a gente nueva, a grupos, a entornos nuevos, yo creo que la aprendí de muy chiquito en la granja, de compartir habitaciones, baño, piscina, actividades, noches, con gente que era para mí desconocida, que algunos me decían que eran mis primos, pero muchos eran los de la colonia de vacaciones. Yo me acuerdo de mi infancia como un participante más de la colonia de vacaciones, y me acuerdo nombres y apellidos de muchos chicos de la colonia de vacaciones, de las profesoras, una tal Marta Sanovelo, de unos mellizos
que uno estaba, los Álvarez, que uno estaba quemado porque se había quemado con una cañita voladora, de Sergio Rosso, que después me enteré que se murió, de, digamos, los primos, los Baldoni, los hijos de Rodito, Anabela. Bueno, nunca se dio la oportunidad de enamorarse de una prima, ¿no? Que era más grande o más chica o era poco tiempo, porque hubiera sido el lugar ideal. Esa es la que me falta de la granja para que sea completo, ¿no? Que sea el primer beso, cosas así. Aprendí muchas cosas de manera natural que no son naturales. Aprendí a tirar con un rifle con mis tíos, Alex y Tori, que eran los ídolos máximos. Alex y Tori siempre fueron los ídolos máximos asociados a las cosas que sabían y las travesuras que uno hace con los tíos, que no puede hacer con los padres, en la granja. A orientarse, a saber dónde queda el norte, dónde queda el sur, dónde sale el sol. O sea, toda una experiencia que tiene que ver con lo ambiental, con lo natural, pero que tampoco era un aprendizaje estructurado académico, una parte del devenir natural, fantástico. Bueno, eso, y por supuesto, volver a la granja es un revoltijo de emociones. Hablar de la granja, pensar en la granja es retroceder y revolver cosas fuertes de la infancia. Muy fuertes y por supuesto que me apena mucho. Está grabando, ¿no? Está grabando, pero se está acabando el cassette. Ah, pero no se acabó. No. Me surgen ideas mesiánicas de poder recuperar eso. Creo que imposible por el valor inmobiliario que eso tiene hoy en día. No, creció mucho, ¿no? Pero, y bueno, y un cuestionamiento, ¿por qué no decirlo?, a la decisión apresurada, con quizá falta de proyección a futuro, justificada en el contexto de ese momento, seguro, justificada en ese momento, en su contexto temporal, pero que como visión a futuro, yo la verdad que ahí pasaron a ser mortales mis tíos, ¿no? Dejaron de ser dioses para ser mortales, una equivocación que inclusive ya algunos de nosotros ya éramos grandes y podríamos haber sido convocados a contribuir hasta económicamente cuando la granja se vendió. Eso, si uno pudiera dar vuelta el relojito para atrás, se arma un quilombo porque uno no deja que se pierda esa granja, no sé qué hace, ¿no? Porque que una familia ampliada pueda gozar de un lugar así no es algo fácil, es un privilegio gigantesco que los viejos nos dejaron y que de alguna manera, producto de nuestra vida moderna, evaluamos más. Bueno, en la colonia de vacaciones iba gente de todo tipo, gente que a lo mejor también uno no hubiera conocido. A mí, que dice la colimba, me parece algo bastante parecido a la colimba. O sea, una oportunidad de conocer gente que no hubieras conocido, ¿no? Chicos que tenían los padres separados, chicos que los mandaban 3 meses a la granja. Dice mamá que no, que 1 mes lo máximo. Para mí estaban 3 meses igual que yo todos. Y había algunas travesuras producto de esos vínculos. Había un chico Fontana, me acuerdo, que tenía un cuchillo. La abuela y Pipi ni sabían. Yo además tenía que ser cómplice de los chicos para protegerme, porque convivía con ellos, no podía ser el nieto de los dueños. Yo era uno más de la colonia. Este tenía un cuchillo y le cortaba las patas a los sapos. Y bueno, yo me acuerdo que volví al año siguiente y encontramos un sapo rengo que había cortado Fontana la pata. Después agarrábamos sapos también para ponérselo en las camas de las chicas. Había todo un mundo marginal que los viejos no controlaban, eso sí me acuerdo, ¿no? Además, bueno, en las habitaciones había campeonatos de quién la tenía más grande y cosas por el lado así del despertar sexual, que también los viejos ni ahí entendían, ¿no? Ellos rondaban, o capaz que sí, lo toleraban, no sé, para mí éramos así súper clandestinos en muchas cosas. Le hacíamos bastante trampa a los últimos años, por lo menos que yo me acuerdo. Bueno, después, qué sé yo, la relación con los tíos siempre fue de aventura y transgresión, ¿no? Aprender a tirar con los rifles,
aprender a saltar en el trampolín o de la pileta de tal manera de salpicar con las plantas de los pies a la tía, que era una tía joven, la tía Mónica, que para mí era un minón impresionante, en mi recuerdo así de mina adulta, bella, pero que había que joderla, había que joder a las chicas, manejar, bueno, una cantidad de aventuras y cosas que los tíos nos toleraban, conversaciones con los tíos, despertares y vivezas que nos fueron transmitiendo ellos mucho y que queda como marca, ¿no? Porque es como que los padres son la ley, pero los tíos son una ley más flexible dentro de lo que está bien, porque son tus tíos y te enseñan varias mañas, ¿no? O sea, los tíos Alex y Tori, a mí me enseñaron así muchas mañas, capaz que ellos sin darse cuenta, pero les agradezco, yo estoy feliz con las mañas que me enseñaron. Está bien. Bueno, ¿algo más, Fer? Y yo creo que está, no sé, está... ¿El piano? ¿Te acuerdas del piano? Pues la granja era un lugar también de tiempos largos, de encontrar, de tener que ingeniársela para aprovechar el tiempo. O sea, había mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, leer mucho. La colección Robin Hood me la leí entera. Salgari me lo leí entero. Creo que la época que más leí, yo aprendí a leer, digamos, no alfabetizarme, pero aprendí a leer libros en la granja, porque había tiempo de sobra. Y había que encontrar algo para hacer juegos, había todo tipo de juegos de mesa, juegos de cartas, yo sabía jugar a todo, ahora no sé jugar a nada, pero sabía jugar a todos los juegos de cartas, chinchón, truco, la casita robada, con la abuela, el crapola, no sé qué, la canasta. Actividades manuales, el tesoro de la juventud, hacer cosas los días de lluvia, había que aprenderse algo. Piano, yo agarraba el piano y tocaba cositas en el piano, más que lo que podría tocar ahora. Una vez escribí un libro en un cuaderno que era la copia de otro libro que yo había leído y que leía, era un plagio asqueroso, pero yo escribía y mataba el tiempo en eso. Mucho tiempo para actividades de expresión y creatividad que uno tenía que entretenerse solo con los hermanos o con los amigos o con los primos, que parece que ahora, si no tenemos un artefacto que nos entretiene, llámese televisión, llámese computadora, videojuego, ir al cine, maquinita, algo, no se puede jugar. Yo me acuerdo que nos faltaba tiempo para jugar a todo lo que se puede jugar, escritura invisible con jugo de limón, cosas que se te quedan grabadas de aprender a hacer, ¿no? Y un poco el Pipi nos transmitió esa cosa, el valor de saber hacer un poco de todo. O sea, yo me siento muy orgulloso de saber hacer un poco de todo, de saber qué es una grinfa, de saber qué es una tarraja para hacer roscas, de las herramientas, de que cómo viene el tema con la inundación, que por qué se inunda el arroyo, si el arroyo trae poca agua, por qué cuando llueve se inunda. Un montón de vínculos con los artefactos, con la naturaleza, con la tecnología, el querosén, las lámparas de querosén, que fueron como naturales y que te dan una seguridad para enfrentar cualquier desafío en la vida, ¿no? En la granja había que resolver muchas cosas. Entonces el Pipi resolvía y te enseñaba, y vos adquirías una seguridad personal para resolver, no tener miedo a la oscuridad. Por ejemplo, ¿cómo pasar veraneo en la granja y salir con miedo a la oscuridad? No tenías más miedo a la oscuridad, agarrabas tucos en la oscuridad y te mandabas por el medio del oscuro. A las hamacas, subirse a los árboles. O sea, audacias físicas y desarrollos intelectuales que hoy sería difícil generar un programa pensado para lograr esos resultados. Privilegios. Muy bien, hemos terminado. Bueno, vamos a ver.